Si el peso de un secreto ya te ha asfixiado hasta el punto de que el aire te falte en los pulmones, entenderás mi historia. Si ya has sentido el gusto amargo de una verdad que nadie tiene el valor de decir en voz alta, entonces sabes de lo que estoy hablando. Historias como la mía, muchas veces, se guardan bajo 7 llaves en el fondo del pecho. Y si aún no te has suscrito a este canal, tal vez sea el momento de unirte a nosotros, que buscamos la verdad entre líneas de la vida, pues es allí donde las lecciones más duras y preciosas se esconden. La mía comenzó una tarde de polvo y sol, en 1974. El calor de Jalisco en mayo es un castigo, un sol blanco, inclemente, que cocina la tierra y hace que el aire tiemble sobre el asfalto derretido de la carretera principal. Aquel día, el polvo fino y rojizo de nuestra calle parecía flotar en el aire, inmóvil, como si también estuviera sofocado por el calor y el silencio. Yo tenía 13 años y volvía de la escuela más temprano. La profesora Dolores había tenido una de sus migrañas y nos liberó antes del timbre final. Mis pies, dentro de las sandalias gastadas, levantaban pequeñas nubes de polvo a cada paso. Nuestra casa estaba al fondo de la tienda de abarrotes de mi padre. Un mundo de olores mezclados, el dulce del piloncillo, lo terroso del frijol crudo, lo fuerte del jabón de barra y lo agrio del queso añejo. Normalmente, a esa hora, la tienda estaría llena de mujeres haciendo sus compras de la tarde, intercambiando recetas y chismes en voz baja, pero aquel día estaba vacía. Un silencio extraño, pesado, que me dio un escalofrío a pesar del calor. La puerta delantera estaba apenas entornada. La empujé despacio, y el cascabel que estaba sobre ella sonó de forma escandalosamente alta en la quietud. «¿Papá? ¿Mamá?» Llamé, con mi voz sonando pequeña y fina. Ninguna respuesta. Caminé por el pasillo estrecho entre los estantes llenos de enlatados y sacos de harina. El aire era denso, casi irrespirable. Fue entonces cuando lo oí. Venía de la bodega, al fondo. No era un grito. Gritos yo conocía. Eran los sonidos que venían después de los gritos los que me asustaron. Eran sollozos, sollozos ahogados, entrecortados, como si alguien estuviera llorando dentro de un armario, intentando tragarse su propia desesperación para no ser oído. Y por debajo de los sollozos, la voz de mi padre, baja, sibilante, fría como una cuchilla. No era la voz gruesa e imponente que usaba con los clientes. Era una voz que nunca había oído. Una voz que destilaba veneno. «¿Crees que puedes engañarme, Ramona?», decía él. Cada palabra una piedra. «Tú y tu marido inútil. La cosecha fue mala. Pero una deuda es una deuda. El plazo se acabó». Hubo un sonido de algo cayendo, un golpe sordo, y el llanto de la mujer, ahora más abierto, un lamento de pura agonía. «Por favor, don Aurelio, solo una semana más. Mis hijos no tienen que comer». Mi corazón comenzó a latir desbocadamente en mi pecho. Un tambor salvaje contra mis costillas. Fui andando de puntillas, escondiéndome detrás de una pila alta de sacos de maíz. El olor a paja seca llenó mi nariz, pero todo lo que podía sentir era el olor del miedo. Me asomé por una rendija. La escena que vi congeló la sangre en mis venas. Ramona, la esposa del labrador que vivía al final de nuestra calle, estaba de rodillas en el suelo de cemento. Sus hombros temblaban. Ante ella, mi padre, Aurelio Vargas, el hombre que me arrullaba cuando era pequeña, el hombre al que todo el pueblo llamaba respetable. Él no la tocaba, no lo necesitaba. Su cuerpo era una muralla de desprecio, los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro una máscara de crueldad fría. Él la observaba llorar como quien observa a un insecto retorcerse. «Tus hijos no son mi problema», dijo él, con voz cortante. «Sabías las condiciones. El terreno de tu suegro ahora es mío. Tengo los papeles aquí. Estén fuera para finales de semana». Ramona levantó el rostro manchado de lágrimas y polvo. «Pero, ¿a dónde iremos? Es todo lo que tenemos». Mi padre dio un paso al frente y yo me encogí. Él se agachó, quedando con el rostro a la altura del de ella. «Eso», dijo en un susurro que me heló hasta el alma. «Deberías haberlo pensado antes de venir a pedirme dinero». Se levantó, se acomodó la camisa impecablemente blanca y se dio la vuelta. Ramona se quedó allí, de rodillas, con un sollozo mudo sacudiendo su cuerpo. En aquel instante, no vi a mi padre. Vi a un monstruo que usaba su rostro. El secreto de mi familia no era algo que se pudiera nombrar fácilmente. No era una traición o un crimen escondido.
Era la podredumbre que se ocultaba tras la fachada de respeto. Era la crueldad que ejercía en las sombras, aplastando vidas con el peso del dinero y del poder. Y yo, su hija, era testigo. En ese momento, escondida tras los sacos de maíz, la niña de trenzas coloridas murió, y en su lugar nació una piedra silenciosa, fría y pesada, que cargaría en el pecho por muchos, muchos años. Para entender el peso de aquella tarde, es preciso entender quiénes éramos, o mejor dicho, quiénes pensaba la gente de Zacualco de Torres que éramos. Mi padre, Aurelio Vargas, era la personificación del éxito para aquel pequeño pueblo, alto, de hombros anchos, con un bigote abundante y siempre bien recortado. Cultivaba una imagen de seriedad y rectitud. Su tienda de abarrotes era la más grande y mejor surtida de la región. Él no vendía al fiado a cualquiera, se decía, pero ayudaba a quien lo necesitaba, siempre con un contrato, un papel firmado. Las palabras vuelan, la tinta se queda, era su lema. Los hombres lo saludaban quitándose el sombrero. Las mujeres bajaban la mirada. Él era don Aurelio, un pilar de la comunidad. Mi madre, Elena, era su sombra perfecta, una mujer pequeña, de gestos delicados y una mirada perpetuamente cansada. Su cabello negro, antes brillante, estaba siempre recogido en un moño apretado en la nuca, como si intentara contener todos sus pensamientos y sentimientos allí. Era una artesana del silencio. Sabía cómo moverse por la casa sin hacer ruido, cómo calmar a mi padre con un plato de su comida favorita, antes incluso de que la tormenta se formara en sus ojos. Ella nos enseñó, a mí y a mi hermana menor, Sofía, el arte de la invisibilidad. No contradigan a su padre, susurraba mientras nos peinaba. Un hombre como él carga el peso del mundo. Nuestro deber es aliviar su carga, no ser una más. Sofía, 4 años menor que yo, aún vivía en la burbuja de inocencia que mamá se esforzaba tanto por mantener. Para ella, papá era el gigante gentil que traía dulces de la ciudad grande y la levantaba en brazos para que pudiera tocar el techo. Ella no veía la forma en que el cuerpo de mamá se tensaba cuando oía el ruido del coche de papá llegando, o cómo la risa en casa moría instantáneamente cuando él entraba por la puerta. Y yo, Consuelo, Chelo, estaba en medio, lo suficientemente mayor para notar las grietas en la fachada, pero demasiado joven para entender la profundidad del abismo. Sentía la tensión en la casa como si fuera una humedad fría que se filtraba por las paredes. Veía las sonrisas forzadas, oía las conversaciones interrumpidas, sabía que había reglas no dichas, peligros invisibles que exigían que anduviéramos de puntillas. La cena, por ejemplo, era un ritual de ansiedad. Mi padre se sentaba a la cabecera de la mesa y un silencio sepulcral caía sobre nosotros. Comíamos oyendo solo el sonido de los cubiertos contra los platos. Él nos interrogaba sobre la escuela, sobre nuestras amistades, y cada respuesta era pesada, medida, para no despertar su ira. Su aprobación era un sol raro y fugaz, su desaprobación, una nube de tormenta que podía durar días, llenando la casa con una presión abrumadora. Antes de aquella tarde en la bodega, yo atribuía todo eso a su carácter fuerte. Pensaba que ser respetado significaba ser temido, pero después de ver el rostro de Ramona, entendí que no era fuerza. Era una debilidad disfrazada de poder, una crueldad que se alimentaba de la desesperación ajena. El castillo de mi padre no estaba construido sobre ladrillos de trabajo duro, sino sobre las ruinas de los sueños de otras personas. Y nosotros, su familia, éramos los prisioneros dorados que vivían dentro de sus muros, obligados a sonreír y fingir que el aire que respirábamos no estaba envenenado. Mi madre, Elena, era una mujer hecha de medias palabras y suspiros contenidos. Nunca levantaba la voz, nunca se quejaba. Su fuerza residía en su capacidad de absorber el dolor y transformarlo en normalidad. Si mi padre llegaba a casa furioso porque un negocio salió mal, ella servía la cena en silencio, asegurándose de que su vaso estuviera siempre lleno, anticipando cada necesidad para que ninguna chispa incendiara la casa. Recuerdo una vez, yo debía tener unos 10 años, que rompí un plato de porcelana, uno de los pocos que mamá guardaba para ocasiones especiales. El sonido del estallido resonó por la cocina, y en segundos oí los pasos pesados de mi padre viniendo de la sala. Me quedé helada. Sus ojos oscuros me fulminaron. «No tienes cuidado, niña. ¿Sabes cuánto costó eso?» Antes de que yo pudiera tartamudear una disculpa, mi madre se interpuso entre nosotros. Su cuerpo era pequeño, pero en ese momento pareció inmenso. Fui yo, Aurelio.
dijo con voz firme pero sin desafiarlo. Tenía las manos mojadas. El plato se me resbaló. Perdón. Mi padre la miró fijamente por un largo momento, con el rostro huraño. Él sabía que ella mentía. Yo lo sabía. Pero aceptar la mentira era más fácil que castigar a una niña y perturbar su noche. Solo refunfuñó algo sobre el desperdicio y volvió a la sala. Mamá no me miró. Solo tomó la escoba y el recogedor y comenzó a juntar los pedazos. Mientras barría, susurró, más para sí misma que para mí. En esta casa, Consuelo, a veces la paz vale más que la verdad. Esa era su filosofía, su estrategia de supervivencia. Nos enseñaba a mentir para mantener la paz, a disculparnos incluso cuando no estábamos equivocadas, a tragarnos el llanto, la rabia, la frustración. Eran lecciones enseñadas no con palabras, sino con el ejemplo, con la manera en que cambiaba de tema cuando una vecina preguntaba si todo estaba bien, respondiendo con una sonrisa cansada, gracias a Dios, todo en orden. Con la forma en que se frotaba las manos nerviosamente en el dobladillo del delantal, siempre que mi padre empezaba a hablar de negocios. Después de la escena en la bodega, comencé a ver sus lecciones bajo una nueva luz. No se trataba de mantener la paz, se trataba de apaciguar al tirano. Ella no nos estaba protegiendo del mundo. Nos estaba enseñando a doblegarnos ante el peligro que vivía con nosotros. Su silencio no era un escudo, era una jaula que ella misma había decorado con flores de resignación para que pareciera un hogar. Aquella noche, en la mesa, no pude comer. El rostro de Ramona no salía de mi cabeza. Observé a mi madre sirviendo a mi padre, sonriendo cuando él elogiaba la comida, la misma sonrisa que había visto tantas veces. Pero ahora, veía el esfuerzo detrás de ella. Veía las finas líneas de tensión alrededor de sus ojos, la forma en que su cuerpo se relajaba 1 milímetro cada vez que él parecía estar de buen humor. Y por primera vez, no sentí solo miedo por ella, sentí una rabia profunda y triste. Rabia porque ella hubiera aceptado esa vida, y rabia conmigo misma, por haber aprendido tan bien su lección de silencio. El pueblo de Zacualco no era grande. Las noticias, o mejor dicho, los chismes, corrían más rápido que el viento que bajaba de la sierra. Y, sin embargo, lo que sucedía dentro de la esfera de Aurelio Vargas parecía envuelto en una niebla de miedo y respeto forzado. Nadie hablaba abiertamente, pero su silencio era elocuente. Comencé a notar las señales que antes me pasaban desapercibidas. En la escuela, las otras niñas dejaban de hablar y reír cuando yo me acercaba. Sus grupitos se deshacían y encontraban excusas para ir a otro lugar. Antes pensaba que era porque yo era tímida, o tal vez porque mi ropa era más sencilla. Ahora entendía. Era mi apellido, Vargas. Era como una marca, una advertencia. Ser mi amiga podía traer problemas. Recuerdo haber invitado a una compañera, Lidia, a venir a mi casa para hacer un trabajo escolar. Sus ojos se abrieron de par en par por el pavor. ¿En tu casa?, tartamudeó. Creo que no, Chelo. Mi mamá no le gusta que vaya a casa de los demás. Era una excusa barata, y ambas lo sabíamos. Su madre no la dejaba ir a mi casa. En la calle era aún peor. Los vecinos, que antes me saludaban con un «Buen día, Chelo», ahora me daban un rápido asentimiento con la cabeza y apresuraban el paso, con los ojos fijos en el suelo. Era como si una frontera invisible hubiera sido trazada alrededor de mi familia. Nosotros estábamos de un lado y el resto del pueblo del otro. Lo más doloroso era en la misa del domingo. Mi padre se empeñaba en que fuéramos todos impecablemente vestidos. Nos sentábamos en la primera banca, un ejemplo de familia devota. Él daba una ofrenda generosa y el padre agradecía su nombre al final de la misa. Pero yo veía las miradas. La gente nos observaba de soslayo. Vi al señor Ramírez, el zapatero cuyo negocio había quebrado misteriosamente el año anterior, fruncir el ceño cuando mi padre pasó junto a él en el atrio de la iglesia. Vi a doña Elvira, la viuda que vendía flores en la plaza, persignarse 3 veces mientras miraba en nuestra dirección. Ellos no me odiaban, sentían lástima por mí, y tenían miedo de mi padre. Ese miedo era un muro que me separaba de todo el mundo. Yo era la hija del hombre al que ellos temían y despreciaban en silencio. Vivía en el corazón del territorio enemigo, pero el enemigo era mi propio padre. Esa soledad era un tipo diferente de dolor. No era agudo ni rápido, sino un dolor sordo y constante, un recordatorio en cada mirada esquiva, en cada conversación interrumpida, de que yo pertenecía a un mundo al que nadie quería acercarse, y no los culpaba. Yo también, si pudiera,
Cruzaría la calle para no tener que cruzarme con la familia Vargas. La noche que siguió a mi descubrimiento en la bodega fue la más larga de mi vida. Acostada en mi cama, en el pequeño cuarto que compartía con Sofía, escuchaba su respiración tranquila y la envidiaba. Ella dormía el sueño de los inocentes, mientras yo me sentía 1000 años más vieja. Cada ruido de la casa parecía amplificado: el crujir de la madera, el zumbido de un mosquito, el sonido distante de un perro ladrando y, más fuerte que todo, el sonido de mi propio corazón latiendo, un eco del pavor que sentí aquella tarde. A la mañana siguiente, bajé a la cocina y encontré a mi madre ya levantada, preparando el desayuno. El olor de las tortillas calientes en el comal era el mismo de todas las mañanas, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. La observé de una manera diferente. Noté el temblor casi imperceptible en sus manos cuando sirvió la taza de mi padre. Noté la forma en que contenía la respiración por un segundo, antes de que él diera el primer sorbo, como si esperara un veredicto. Noté el alivio sutil que relajó sus hombros, cuando él solo asintió con la cabeza, satisfecho. Era una danza compleja y peligrosa que ella ejecutaba todos los días, y yo, por primera vez, estaba viendo todos los pasos. Cuando mi padre salió para abrir la tienda, el silencio tenso se disipó, como la neblina de la mañana. Mamá finalmente se sentó a la mesa, pasándose la mano por la frente. «No comiste nada en la cena de ayer, hija», dijo con voz suave. «¿Te sientes bien?» La miré fijamente, con la pregunta atrapada en la garganta. «Mamá, ¿por qué la señora Ramona estaba llorando ayer en la tienda?» Su cuerpo se congeló. Por un instante, vi una fisura en su máscara de calma, una chispa de pánico en sus ojos. Pero fue rápido, tan rápido que pude haberlo imaginado. Bajó la mirada hacia la taza en sus manos. «Ah, eso», comenzó, con voz cuidadosamente neutra. «Cosas de adultos, Chelo. Negocios de tu padre. Su marido, ya sabes, no es muy trabajador. Acumularon una deuda». Se encogió de hombros, un gesto que intentaba ser casual, pero que era rígido y forzado. «Tu padre solo estaba cobrando lo que es suyo. No te preocupes por eso». Pero estaba de rodillas. Insistí, mi voz un susurro. Le suplicó. Mi madre levantó la mirada, y había una advertencia en ella, una súplica silenciosa. «Para, no sigas. Ramona es muy emotiva», dijo, cerrando el asunto. «Desayuna, o llegarás tarde a la escuela». Obedecí. Comí en silencio, pero cada bocado sabía a ceniza. Su mentira fue más dolorosa que una bofetada. No me estaba protegiendo de la verdad, me estaba enseñando a ignorarla. Me estaba pidiendo que me volviera ciega como ella, que aceptara la narrativa de que mi padre era justo y sus víctimas culpables de su propio infortunio. En aquel desayuno entendí que mi madre no sería mi aliada. Ella estaba del otro lado del muro, junto a él. No por maldad, sino por un miedo tan antiguo y profundo que se había vuelto parte de lo que era. Estaba sola, completamente y terriblemente sola. La rebelión no comienza con un grito, sino con un susurro. La mía comenzó con un vaso de agua. Unas semanas después de aquel día, la atmósfera en la tienda estaba más pesada de lo normal. Mi padre pasaba horas inclinado sobre un gran libro de tapas negras, su libro contable, donde anotaba las deudas. Lo mantenía bajo llave en un cajón de su escritorio, pero en esos días lo dejaba abierto, haciendo cálculos con una furia silenciosa. Su frente estaba constantemente fruncida, y cualquier ruido le hacía levantar la cabeza con una mirada fulminante. Yo estaba ayudando a barrer la tienda, como siempre hacía después de la escuela. Vi a don Ismael, un viejo agricultor de maíz cuyas manos eran gruesas y agrietadas como la tierra que cultivaba, parado ante el mostrador, con el sombrero de paja en las manos, el cuerpo encorvado en sumisión. «Pero don Aurelio, la lluvia no vino», decía él, con voz ronca de desesperación. «La mitad de la cosecha se perdió. Solo necesito un mes más. En cuanto venda lo que quedó». «El plazo era ayer, Ismael», cortó mi padre, sin quitar los ojos del libro. «Intereses por retraso. Las reglas son claras». Mi padre tomó una pluma y comenzó a escribir en el libro. Pude ver la desesperación en el rostro de don Ismael. Parecía encogerse. La esperanza se le escapaba de los ojos. En aquel momento, una rabia fría y lúcida se apoderó de mí. Era la misma humillación, la misma crueldad que vi con Ramona. Con el corazón latiendo fuerte, caminé hasta el filtro de barro que estaba en una esquina, llené un vaso con agua y comencé a caminar en dirección al escritorio de mi padre, como si fuera a llevárselo. Mis movimientos eran deliberados, pero hice que mis manos temblaran un poco. Cuando pasé al lado de la mesa,
Tropecé con la pata de una silla. El agua voló, un arco plateado en el aire polvoriento de la tienda, y cayó directamente sobre la página abierta del libro contable. La tinta negra se corrió instantáneamente, transformando los números y nombres en una mancha ilegible. El silencio que siguió fue absoluto. Don Ismael abrió mucho los ojos. Mi padre se levantó lentamente, con el rostro retorciéndose en una máscara de furia contenida. Me encogí, preparándome para la explosión. ¡Torpe!, rugió con voz baja y peligrosa. «Perdón, papá, perdón», tartamudeé, forzando las lágrimas a brotar de mis ojos. Me tropecé, no vi la silla. Me fulminó con la mirada por un largo momento. Mantuve la expresión de miedo y arrepentimiento, con el corazón martilleando mis costillas. Quería gritar, lo sabía, pero la presencia de don Ismael lo contuvo. Perder el control frente a un deudor arruinaría su fachada de hombre calmado y metódico. Tomó un trapo e intentó secar la página, pero fue inútil. La tinta estaba permanentemente borrosa. Me despachó con un gesto rabioso. «Quítate de mi vista. Inútil». Corrí hacia el fondo, con el rostro ardiendo, pero bajo el miedo, una nueva sensación parpadeaba. Una pequeña y peligrosa chispa de satisfacción. No había salvado a don Ismael. Su deuda no desaparecería, pero había arrojado un grano de arena en el engranaje perfectamente aceitado de mi padre. Lo había contrariado, desafiado su control de una forma que no podía castigar abiertamente. Fue un acto minúsculo, casi insignificante, pero para mí fue el primer soplo de viento. La primera vez que, en lugar de inclinarme, yo provoqué la tormenta. El libro de tapas negras manchado de agua se convirtió en una obsesión para mí. Mi padre, después del incidente, comenzó a guardarlo con más cuidado. El cajón del escritorio, que antes a veces quedaba sin llave, ahora estaba permanentemente cerrado, y la llave, noté, estaba en un llavero junto con la llave del coche y de la tienda, siempre en su bolsillo, imposible de alcanzar. Pero la semilla de la rebelión, una vez plantada, comienza a echar raíces. Necesitaba ver qué había en ese libro. Necesitaba entender la extensión del poder que mi padre ejercía sobre el pueblo. Comencé a observar sus rutinas con la atención de un cazador. Noté que todos los jueves por la noche iba al pueblo vecino de Sayula a jugar cartas con otros comerciantes. Siempre salía apurado, ansioso por el juego, y en esas noches dejaba el llavero colgado en un gancho al lado de la puerta, para que no le estorbara en el bolsillo. Era mi única oportunidad. Esperé por 2 semanas, con el corazón apretado por la ansiedad. Mi madre y Sofía solían irse a dormir temprano. Aquel jueves fingí un dolor de cabeza y me fui a mi cuarto apenas terminamos de cenar. Esperé en la oscuridad, oyendo los ruidos de la casa. Oí a mi padre despidiéndose, el ruido del motor arrancando y alejándose. Después, el silencio. Esperé 1 hora más, hasta estar segura de que mi madre y mi hermana dormían profundamente. Entonces, descalza, salí de mi cuarto. Cada tabla del suelo que crujía bajo mis pies sonaba como un trueno. Fui hasta el gancho al lado de la puerta. Allí estaba el llavero. Mis manos temblaban tanto que apenas pude tomar la llave correcta, la pequeña llave de latón del cajón. Volví a la tienda, que de noche era un lugar de sombras y formas extrañas. La luz de la luna que entraba por las ventanas enrejadas creaba rayas en el suelo. Fui hasta el escritorio. La llave entró en la cerradura con un clic que pareció resonar por todo el ambiente. El cajón se abrió. Allí dentro estaba el libro de tapas negras. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Lo llevé a mi cuarto, junto con una linterna. Escondida bajo las sábanas, con el cuerpo de Sofía durmiendo a mi lado, lo abrí. Las páginas estaban llenas de la caligrafía impecable de mi padre. Nombres, fechas, cantidades, y al lado de cada nombre, anotaciones. Terreno del padre como garantía. Cosecha de maíz, 50%. Casa en la calle Hidalgo. Y los intereses. Intereses exorbitantes, que duplicaban la deuda en cuestión de meses. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Vi el nombre de Ramona. La deuda original era pequeña, un préstamo para comprar semillas. Pero con los intereses y las multas por retraso, el valor se había vuelto impagable, y la anotación al lado era clara. Adquirir terreno, 15 de mayo. Vi el nombre de don Ismael, del señor Ramírez, el zapatero, y de decenas de otros. Eran pequeños agricultores, artesanos, viudas, personas que en un momento de desesperación
Habían recurrido al respetable don Aurelio. Era un mapa de la miseria del pueblo, un registro meticuloso de cómo mi padre, pacientemente, como una araña tejiendo su red, enredaba a la gente en deudas para después quitarles todo lo que tenían. Aquello no era un negocio, era una rapiña. Cerré el libro, con las manos heladas. El peso de aquel conocimiento era físico, una presión en mi pecho. Ya no tenía 13 años. En la penumbra de mi cuarto, sosteniendo el registro de los pecados de mi padre, envejecí una vida entera. Devolví el libro y la llave a sus lugares, moviéndome como un fantasma. Pero cuando volví a la cama, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. La ignorancia era una especie de paz, y yo la había perdido para siempre. Mientras yo cargaba el peso del mundo en la espalda, mi hermana Sofía seguía flotando por la vida con la ligereza de una mariposa. A los 9 años, su universo estaba compuesto de cosas simples y alegres: las cintas de colores que mamá trenzaba en su cabello, los dulces de guayaba que nuestro padre le traía, los juegos en la banqueta con los pocos niños que aún se atrevían a acercarse a nuestra casa. Ella adoraba a nuestro padre. Para Sofía, Aurelio Vargas era un héroe. Era el padre fuerte que la defendía de perros bravos, el padre sabio que le explicaba el nombre de las estrellas. Cuando él llegaba a casa, ella corría a abrazar sus piernas, y él, por un breve momento, dejaba caer la máscara de severidad, acariciando su cabello y llamándola mi princesita. Esos momentos me causaban un nudo en el estómago. Veía la farsa, la actuación, veía a un hombre cruel fingiendo ternura, y me preguntaba si, en algún lugar profundo, realmente la amaba, o si ella era solo una posesión más, la más preciosa, la que mejor reflejaba su imagen de buen jefe de familia. Proteger la inocencia de Sofía se convirtió en mi misión silenciosa. La observaba jugar y sentía una urgencia feroz de mantener aquel mundo de pesadillas lejos de ella. Cuando nuestro padre levantaba la voz, yo la distraía, inventando un juego en el patio. Cuando él y mamá tenían una de esas discusiones silenciosas, llenas de miradas tensas y frases cortadas, yo llevaba a Sofía a nuestro cuarto y le leía historias en voz alta para tapar la tensión que venía de la sala. Un día, estábamos sentadas en el umbral de la puerta trasera, observando a las hormigas cargar hojas. Sofía se volvió hacia mí con sus grandes ojos castaños llenos de una seriedad infantil. «Chelo, ¿por qué la mamá de Lidia ya no deja que juegue conmigo?». La pregunta, tan simple y directa, me golpeó como un puñetazo. Desvié la mirada, buscando una respuesta que no fuera una mentira completa, pero que tampoco la lastimara. «Creo que su mamá es muy estricta, Sophie», dije, intentando mantener la voz ligera. «Le gusta que Lidia se quede en casa ayudando». Sofía frunció el ceño. «Pero Lidia dijo que no es eso. Dijo que su papá dijo que nuestro papá es un hombre malo». El aire se quedó atrapado en mis pulmones. El veneno estaba empezando a filtrarse en su mundo. «El papá de Lidia no conoce bien a nuestro papá», respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. «Él es un buen padre para nosotras, ¿no? Él nos cuida». Sofía pareció satisfecha con la respuesta. «Sí», dijo sonriendo. «Él es el mejor papá del mundo». Y volvió a observar a las hormigas, con el asunto olvidado. Pero yo no lo olvidé. Aquella noche, mientras la veía dormir con el rostro sereno de quien cree en héroes, me hice una promesa a mí misma. No dejaría que ella se volviera como nuestra madre, una mujer que aprendió a amar su jaula. Y no dejaría que se volviera como yo, una prisionera que conocía la verdad y no podía hacer nada. Yo haría algo. Un día, encontraría la manera de romper los barrotes, por mí, por mi madre, pero, sobre todo, por Sofía, para que ella pudiera seguir creyendo, no en héroes falsos, sino en la posibilidad de un mundo donde la bondad no fuera una actuación. En nuestra calle vivía un carpintero llamado don Ricardo. Era un hombre anciano, delgado y encorvado por el tiempo y el trabajo, con un rostro surcado de arrugas que parecían el mapa de una vida difícil. Su taller, al fondo del patio, olía a cedro y a barniz. Era conocido por hacer los muebles más bonitos y resistentes de la región. Mi madre, en tiempos más felices, le había encargado la cómoda de madera que estaba en nuestro cuarto. Después de mi descubrimiento, comencé a notar que don Ricardo nunca más entró en nuestra tienda. Mandaba a su nieto a comprar lo que necesitaba. Y siempre que mi padre pasaba frente a su casa, don Ricardo, que solía estar sentado en el porche, se levantaba y entraba, como si la simple presencia de Aurelio Vargas lo envenenara. Su nombre no estaba en el libro principal, lo que me intrigó. Un día,
La pelota de trapo con la que Sofía jugaba cayó en el patio de él. Ella tuvo miedo de ir a buscarla. Yo, respirando hondo, abrí el portoncito de madera y entré. Encontré a don Ricardo lijando la pata de una silla, con movimientos lentos y precisos. Levantó los ojos cuando me vio. Eran ojos cansados, pero limpios. No había miedo en ellos, solo una tristeza profunda. «Con permiso, don Ricardo», dije con voz baja. «La pelota de mi hermana». Señaló con la barbilla hacia un rincón del patio. «Puedes tomarla, niña». Recogí la pelota y, en lugar de salir corriendo, vacilé. Su cómoda, la que hizo para mi mamá, es lo más bonito de nuestra casa. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Solía estar orgulloso de mi trabajo», dijo, más para sí mismo que para mí. Dejó de lijar y miró sus manos, como si las viera por primera vez. Manos que crean, manos que construyen. Pero ¿de qué sirve construir si otros vienen y lo destruyen todo con una pluma y un pedazo de papel? Mi corazón dio un salto. Estaba hablando de mi padre. Me quedé en silencio, esperando. Pareció darse cuenta de que yo no era solo una niña curiosa. Había algo en mi mirada, tal vez, que le dijo que yo entendía. «Tu padre es un hombre muy inteligente, niña», continuó con voz sin amargura, solo un cansancio infinito. «Sabe usar las palabras, sabe usar la ley. Me prestó dinero para comprar una madera especial, traída de lejos. La madera se retrasó, la entrega del mueble también. Perdí el plazo del pago por una semana». «Una semana», negó con la cabeza. «Perdí el taller de mi padre. Este aquí, en el patio, es todo lo que me queda». No necesitó ensuciarse las manos. Hizo que todo pareciera legal, pero Dios sabe lo que es justo. No me miró con rabia, me miró con una especie de compasión, como si yo fuera tan víctima como él. «Gracias por contármelo», susurré, con los ojos ardiendo. «Ten cuidado, Consuelo», dijo, usando mi nombre por primera vez. «La manzana no suele caer lejos del árbol, pero a veces el viento sopla fuerte y la lleva a un suelo mejor». Salí de su patio sintiendo el peso de otra historia más, otra vida sacudida por la codicia de mi padre. Pero las palabras de don Ricardo se quedaron conmigo. El viento sopla fuerte. Aquel día decidí que yo sería el viento. No sabía cómo ni cuándo, pero soplaría con toda mi fuerza. Me negaba a caer y podrirme a la sombra de aquel árbol envenenado. Los años que siguieron fueron una lección de paciencia y disimulo. Me convertí en la hija modelo que mi padre esperaba. Sacaba buenas notas en la escuela. Ayudaba en la tienda sin quejarme. Mantenía la cabeza baja y la boca cerrada. Cumplía mis tareas con una eficiencia silenciosa que él confundía con sumisión. Él veía a una hija obediente. No veía a la joven mujer que, por dentro, estaba afilando sus garras, observando, aprendiendo, esperando. El libro contable de tapas negras era solo una parte del rompecabezas. Comencé a prestar atención a todo. A los papeles que traía en su maletín de cuero, a los nombres que mencionaba por teléfono, a las visitas de hombres bien vestidos que no eran de nuestro pueblo y que se encerraban con él en la oficina por horas. Aprendí a leer al revés, espiando los documentos en su escritorio mientras limpiaba el polvo. Memoricé firmas, guardé números en mi cabeza. Descubrí que tenía cuentas en bancos en la capital, Guadalajara. Encontré escrituras de propiedades a nombres de prestanombres. La red era mucho más grande y compleja de lo que imaginaba. No era solo un prestamista de pueblo, era un tiburón nadando en un pequeño estanque, pero con ambiciones de océano. Mi madre me enseñó a coser, una habilidad que ella esperaba que me garantizara un buen marido. Abracé el oficio con una dedicación que la sorprendió, pero mientras mis manos trabajaban con hilo y aguja, creando dobladillos perfectos y bordados delicados, mi mente trabajaba en otra costura, uniendo los pedazos de información que recolectaba, formando el tapiz de la vida doble de mi padre. La costura se convirtió en mi refugio, mi disfraz. Nadie sospecha de una muchacha quieta, sentada en un rincón, concentrada en su bordado. Nadie imagina que en realidad está escuchando cada palabra, analizando cada gesto. A los 17 años, ya tenía un conocimiento peligroso. Sabía a quiénes había arruinado, cómo lo había hecho y dónde guardaba las pruebas. Pero el conocimiento sin poder es solo una carga. Yo era una mujer joven, sin dinero, sin influencia, viviendo bajo el techo del hombre al que quería exponer. Cualquier movimiento en falso sería desastroso. Él me aplastaría, me declararía loca, me mandaría a un convento o me casaría con el primero que apareciera. Necesitaba una oportunidad, una grieta en su armadura, y para eso necesitaba seguir interpretando mi papel.
Así que esperé, cosí, sonreí, obedecí, y esperé. La rabia dentro de mí no disminuyó, al contrario, se aquietó, se profundizó, transformándose de un fuego de paja en una brasa ardiente y persistente que me mantenía caliente en las noches frías de desesperación. El peligro de vivir una vida doble es que, en cualquier momento, ambas pueden chocar. Mi choque casi ocurre una noche de martes. Mi padre había salido para una reunión de emergencia en la presidencia municipal, algo sobre una nueva licencia comercial. Fue una salida inesperada, y él, con las prisas, cometió un error raro. Dejó el maletín de cuero sobre la silla del comedor. Mi corazón se aceleró. Era el maletín que llevaba a todas partes, el que contenía los documentos más importantes del día. Mi madre y Sofía estaban en la cocina lavando los platos. Era mi oportunidad. Con las manos temblorosas, abrí el maletín. Dentro había contratos, recibos y un fajo de papeles amarrados con una liga. Eran pagarés. Tomé uno y leí el nombre. Javier de la Torre, el dueño de la única farmacia del pueblo. La cantidad era altísima. La fecha de vencimiento era para la semana siguiente. Recordé haber oído que la esposa de Javier estaba muy enferma, que el tratamiento era caro. Mi padre, el buitre, estaba merodeando. Estaba tan absorta en esos papeles que no oí el coche regresando. Solo me di cuenta cuando la puerta principal se abrió. Era él. Había olvidado unos documentos. El pánico me golpeó como agua helada. No hubo tiempo de poner los papeles de vuelta en el orden exacto. Empujé todo dentro del maletín de cualquier forma. Lo cerré y lo puse de nuevo en la silla. Un segundo antes de que él entrara en la sala. Mi rostro debía estar pálido como la cera, porque se detuvo y me miró fijamente. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué haces aquí a oscuras, Consuelo?» «Nada, papá», tartamudeé, con el corazón en la garganta. «Yo solo vine a buscar mi libro de costura». Señalé un libro cualquiera sobre una mesita próxima. No pareció convencido. Su mirada fue de mi cara asustada al maletín en la silla. Caminó lentamente hacia él. Cada paso resonaba en el silencio de la sala. Abrió el maletín. Contuve la respiración, esperando el grito, la acusación. Revolvió los papeles. Vi su mandíbula tensarse. Lo sabía. Los papeles no estaban en el orden en que los había dejado. Sabía que alguien los había tocado. Levantó el rostro, y sus ojos encontraron los míos. Eran fríos, calculadores, llenos de una sospecha gélida. El momento se estiró, tenso y fino como un hilo de alambre. Esperaba la explosión, pero no llegó. Él era mucho más peligroso que eso. Cerró el maletín. «Tu madre te necesita en la cocina», dijo con voz peligrosamente calmada. «Vete». Huí. Corrí a la cocina, con el cuerpo temblando. Mi madre me miró preocupada. «¿Qué pasa, hija?» «Pareces haber visto un fantasma». Había visto algo peor. Había visto la sospecha en los ojos de mi padre. No dijo nada. No me acusó. Pero a partir de aquella noche, el juego cambió. Comenzó a observarme. Sus ojos me seguían por la casa. Me hacía preguntas casuales sobre mi día, mis amigos, mis pensamientos. Ya no era el tirano descuidado y arrogante. Era un carcelero vigilante, probando los barrotes de mi celda. El error no fue mío, fue de él. Me subestimó, y ahora sabía que había un traidor dentro de sus muros. Y yo sabía que mi tiempo se estaba agotando. La sospecha de mi padre era una presión constante. Me sentía como un ratón bajo la mirada de una serpiente. Cada uno de mis movimientos era medido y analizado. Instaló nuevas cerraduras en su oficina. El maletín de cuero nunca más se apartó de su lado. Estaba bloqueada, y el peligro de ser descubierta era inminente. Necesitaba un plan. Necesitaba una ruta de escape. La oportunidad surgió de donde menos lo esperaba, de mi habilidad con la costura. Doña Inés, una señora rica de Zapotlán, una ciudad más grande a 1 hora de distancia, vio un vestido que yo había bordado para Sofía y quedó encantada. Era dueña de una pequeña confección que proveía uniformes y vestidos para las tiendas de la capital. Me ofreció un trabajo de verdad, con un sueldo. Cuando lo conté en casa, la reacción fue la que esperaba. Mi madre se angustió. «Zapotlán está tan lejos, hija. Vivir sola». Mi padre, para mi sorpresa, se quedó en silencio por un largo tiempo, estudiando mi rostro. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Por un lado, mi presencia en casa le incomodaba. Ya no confiaba en mí. Por otro, dejarme salir de bajo su control era un riesgo. «Es una buena oportunidad, papá», dije con la voz más humilde que pude fingir. «El sueldo es bueno. Podría ayudar con los gastos, y aprendería un oficio que me daría un futuro». Usé las palabras que él entendería. Dinero, futuro, practicidad.
Creo que fue la mención de ayudar con los gastos lo que lo convenció. La idea de que yo, su hija bajo sospecha, le estaría enviando dinero, reafirmando su posición de proveedor y controlador incluso a la distancia, debió apelar a su ego. Además, tenerme lejos significaba una persona menos a quien vigilar dentro de casa. Vivirás en una pensión de señoritas decentes, decretó, no como sugerencia, sino como orden. Y cada mes, la mitad de tu sueldo será enviada a casa. ¿Entendido? Sí, papá. Entendido. Tenía 19 años. La libertad tenía un precio, pero yo estaba dispuesta a pagarlo. La despedida fue difícil. Sofía lloró agarrada a mi falda, sin entender por qué tenía que irme. Mi madre me abrazó fuerte, con los ojos llenos de lágrimas y de un miedo que no se atrevía a nombrar. Cuídate, hija mía. El mundo es un lugar peligroso para una muchacha sola. Mi padre solo me dio un asentimiento con la cabeza. En sus ojos no había amor ni orgullo. Había una advertencia. Todavía te tengo en la mira. Cuando el autobús salió de la polvorienta estación de Zacualco y tomó la carretera, no miré hacia atrás. Miraba hacia adelante, hacia la ciudad desconocida, hacia el futuro incierto. No solo iba a un nuevo trabajo, iba a la guerra. Zapotlán no era mi destino final, era mi base de operaciones. El lugar donde finalmente comenzaría a reunir las armas que necesitaba para derribar el imperio de Aurelio Vargas. Zapotlán era un mundo diferente. Las calles estaban pavimentadas, había más tiendas, más coches, más gente. La pensión de Doña Carmen era un lugar austero pero seguro, lleno de otras muchachas como yo que venían de pueblos más pequeños en busca de trabajo y una vida mejor. Por primera vez, yo no era la hija de don Aurelio, era solo Chelo, la costurera. Mi trabajo en la confección era duro, largas horas encorvadas sobre la máquina de coser, el ruido constante, los dedos doloridos al final del día, pero me encantaba. Amaba el sonido de las máquinas trabajando juntas, la camaradería con las otras mujeres, la sensación de recibir mi propio dinero al final de la semana, un dinero limpio, ganado con mi sudor, y cumplía mi promesa. La mitad iba a casa para mantener a mi padre apaciguado, la otra mitad la guardaba religiosamente, cada centavo. Pero mi verdadero trabajo comenzaba cuando salía de la confección. Zapotlán era el centro comercial de la región. Muchas de las personas que habían sido ayudadas por mi padre y que lo perdieron todo en Zacualco terminaron mudándose aquí, buscando rehacerse en las orillas de la ciudad. Comencé a buscarlas. Los fines de semana iba a los mercados, a las iglesias, a las plazas. Preguntaba con cuidado: ¿estoy buscando a la familia Ramírez que antes tenía una zapatería? ¿O se acuerda de un labrador llamado Ismael? La gente desconfiaba al principio, pero mi sinceridad y persistencia, y tal vez el hecho de ser una mujer joven sola, los desarmaba. Encontré a la familia de Ramona viviendo en un jacal en la periferia de la ciudad. Su marido trabajaba en la construcción, ganando una miseria. Ramona lavaba ropa ajena. Cuando me presenté como la hija de Aurelio Vargas, retrocedió, con el miedo instantáneo en sus ojos. Por favor, dije con la voz entrecortada. Yo no soy como él. Yo vi lo que él le hizo. Quiero ayudar. Me tomó semanas ganarme su confianza. Llevé pan, leche para sus hijos. Me senté en el suelo de tierra de su casa y escuché su historia, esta vez completa, con todos los detalles de las amenazas veladas, de las cláusulas abusivas en el contrato que ella apenas sabía leer. Aún conservaba su copia del contrato, un pedazo de papel amarillento y frágil, la primera prueba concreta que obtuve. Después de Ramona, vinieron otros. Encontré a don Ismael, que ahora vendía verduras en una carreta. Había perdido su parcela, el orgullo de su familia por generaciones. Encontré al hijo del señor, Ramírez, que me contó cómo mi padre lo asfixió financieramente, cortando su crédito con los proveedores hasta que se vio forzado a vender la zapatería por una miseria. A un socio de mi padre, por supuesto. Cada historia era una pieza del rompecabezas. Cada contrato, cada pagaré guardado, era un arma. Ya no contaba solo con mi memoria y el libro contable que vi una vez. Estaba armando un caso. Las historias eran consistentes. El patrón era claro. Usura, extorsión, apropiación indebida. Eran palabras feas, palabras de crímenes. Y por primera vez sentí que la muralla que rodeaba a mi padre no era tan impenetrable. Estaba hecha de miedo y silencio. Y yo estaba, pacientemente, recolectando las piedras para derribarla. Tenía los testigos, tenía las pruebas, pero era una costurera de 20 años. ¿Quién me escucharía? Llevar aquello a la policía de Zacualco era inútil. Mi padre tenía al jefe de policía en el bolsillo.
Necesitaba a alguien con autoridad, alguien por encima de cualquier sospecha, alguien a quien la gente respetara y escuchara. Necesitaba a la iglesia. El cura de la parroquia de Zacualco en mi infancia era un hombre anciano y cansado, que prefería no involucrarse en asuntos mundanos, pero supe, por cartas que intercambiaba con Sofía, que se había jubilado. Un nuevo cura había llegado, el padre Mateo. Decían que era joven, venido de la capital, lleno de ideas y energía. Decían que realmente escuchaba las confesiones, en lugar de solo dar penitencias. Decidí que él sería mi aliado. Un sábado por la mañana, tomé el primer autobús a Zacualco. El pueblo parecía más pequeño y polvoriento de lo que recordaba. Fui directo a la iglesia. Encontré al padre Mateo en el patio, conversando con un grupo de niños. Era como lo describieron, joven, tal vez ni 30 años, con una sonrisa fácil y una mirada que parecía ver a través de las personas. Esperé a que terminara y me acerqué. «Padre, ¿puedo hablar con usted un instante? Es un asunto particular». Me condujo a la sacristía, una habitación pequeña que olía a incienso y cera de vela. Se sentó y me miró con atención. «Dígame, hija mía». «Mi nombre es Consuelo Vargas», comencé, y vi un destello de reconocimiento en sus ojos. El nombre Vargas era conocido. «Sé quién eres. Eres la hija de don Aurelio». Había una nota de cautela en su voz. «Sí, padre. Y es sobre él de quien necesito hablar». Respiré hondo y comencé a contarle. Le conté todo. La escena en la bodega, el libro contable, las historias que recolecté en Zapotlán. Mi voz tembló al principio, pero fue ganando fuerza a medida que hablaba. No estaba chismeando, estaba dando un testimonio. El padre Mateo escuchó en silencio, con el rostro impasible, las manos entrelazadas sobre la mesa. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Cuando terminé, un silencio pesado cayó sobre la pequeña sala. Yo esperaba escepticismo, tal vez incluso una reprimenda por hablar mal de mi propio padre. En lugar de eso, dijo con voz baja y grave: «Te creo». Las lágrimas que contuve por años brotaron de golpe. Lloré, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía que me quitaban un peso de toneladas de encima. «Soy nuevo aquí, Consuelo», continuó después de dejarme llorar. «Pero no soy ciego. Siento el miedo en este pueblo. Veo a las mismas personas, semana tras semana, rezando por un milagro financiero. Y veo a tu padre, en la primera banca, haciendo donaciones generosas. Siempre me pareció incongruente». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación. «Lo que tienes son acusaciones graves. Necesitamos más que historias. Necesitamos los papeles, las pruebas que mencionaste». «Tengo algunas», dije limpiándome las lágrimas. «Copias de contratos, pagarés. Las víctimas los conservaron». «Tráemelos», dijo deteniéndose frente a mí. «Trae todo lo que tengas, y te prometo, en nombre de Dios, que haré lo necesario para que se haga justicia. Ya no estás sola en esto». Salí de aquella iglesia sintiendo como si hubiera nacido de nuevo. El sol afuera parecía más brillante, el aire más ligero. Durante años caminé en la oscuridad cargando una antorcha solitaria. Aquel día, el padre Mateo encendió un faro, y supe que, juntos, podríamos guiar el camino fuera de la penumbra. En las semanas siguientes, comenzó una correspondencia secreta entre el padre Mateo y yo. Le enviaba los documentos que conseguía, escondidos dentro de revistas de costura, a una dirección de un amigo suyo en Zapotlán. Él me respondía con notas cortas, escondidas en las cartas que mi hermana Sofía me mandaba, con el conocimiento solo de ella. Sofía, ahora de 16 años, se había convertido en mi cómplice. El tiempo y la distancia la habían hecho madurar. No entendía todos los detalles, pero entendía lo esencial. Nuestro padre era un hombre injusto, y yo estaba intentando arreglar las cosas. El padre Mateo era metódico e inteligente. Analizó cada documento, cada historia, y comenzó a armar un expediente. Conversó discretamente con algunas de las víctimas en Zacualco, incluido don Ricardo, el carpintero. Usaba el secreto de confesión como escudo, visitando a la gente en sus casas, ofreciendo consuelo espiritual y, entre líneas, confirmando las historias que yo le había contado. La alianza se fortaleció. Ya no éramos solo una hija desesperada y un cura idealista. Éramos un equipo. Él era la estrategia, la autoridad moral. Yo era la investigadora, la que tenía el valor de ir tras las pruebas. En una de sus cartas me dijo algo que cambió mi perspectiva. «Consuelo, la ley de los hombres puede ser falible, pero existe. Tu padre se esconde tras ella.
usándola para sus propios fines. Necesitamos usar la misma ley contra él. Este expediente no es para Dios. Él ya lo sabe todo. Es para los hombres. Necesitamos un abogado. Un abogado costaba dinero, un dinero que no teníamos. Pero el padre Mateo tenía contactos en la diócesis de Guadalajara. Conocía a un joven abogado, un hombre llamado Fernando Rojas, conocido por defender causas sociales, muchas veces de forma gratuita. El cura le escribió enviándole un resumen de nuestro caso. La respuesta tardó, pero llegó. Rojas estaba interesado. Vio el patrón de usura y explotación. Pero fue claro, sin el libro contable original, o al menos copias de sus páginas, el caso sería débil. Sería la palabra de campesinos endeudados contra la de un comerciante rico y respetable. Necesitábamos la prueba definitiva. Necesitábamos el libro de tapas negras. La noticia me cayó como un balde de agua fría. El libro contable, el objeto que dio inicio a todo, y que ahora era la pieza final del rompecabezas. Estaba bajo llave en la oficina de mi padre. Inaccesible. Parecía una misión imposible. Sentí que la desesperación empezaba a filtrarse. Estábamos tan cerca, pero la barrera final parecía infranqueable. Le conté mis preocupaciones en una carta al cura. Su respuesta fue un único versículo de la Biblia que Sofía transcribió para mí, pues nada hay oculto que no haya de ser revelado, ni secreto que no haya de ser conocido y salir a la luz. Aquellas palabras me dieron fuerza. No era una garantía, sino una promesa. No sabía cómo, pero sentía en el fondo de mi alma que la oportunidad de sacar la verdad a la luz estaba llegando. Solo necesitaba estar lista. La oportunidad vino de la forma más dolorosa e inesperada. Vino en la forma del futuro de mi hermana. Sofía siempre fue la mejor alumna de su clase. Soñaba con ser maestra. Leía todo lo que caía en sus manos. Devoraba los libros que yo le mandaba de Zapotlán. Su sueño era terminar la preparatoria e ir a la escuela normal en Guadalajara. Era un sueño que parecía lejano, pero que la alimentaba, que daba brillo a sus ojos. Una tarde de domingo, durante una de mis raras visitas a Zacualco, mi padre reunió a la familia en la sala después de comer. Había un aire de anuncio oficial en su postura. Sofía, comenzó con un tono de falsa benevolencia que siempre precedía a sus peores decisiones. Ya eres una señorita, 17 años el próximo mes. Ya es hora de aprender cosas útiles. A partir del lunes no vas más a la escuela. Vas a empezar a trabajar a tiempo completo en la tienda. Necesito a alguien de confianza para encargarse de la caja. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Miré a Sofía. El color desapareció de su rostro. Sus ojos, antes brillantes, se llenaron de un horror mudo. Era como ver una flor marchitarse instantáneamente. Pero papá, susurró ella con la voz como un hilo. La escuela. Yo quiero ser maestra. Tonterías, cortó él con un gesto de desdén. Ser maestra no deja dinero. La tienda es nuestro futuro, tu futuro. Vas a aprender el negocio, y un día, cuando te cases, tu marido y tú se encargarán de todo. Está decidido. Miré a mi madre. Estaba con la cabeza baja, con los dedos retorciendo una esquina de su delantal. No dijo una palabra. Su silencio fue una puñalada en el pecho de Sofía. Una traición. Fue la gota que derramó el vaso. Años de rabia contenida, de planificación cuidadosa, de espera paciente. Todo explotó dentro de mí. Vi el mismo patrón repitiéndose. No solo le estaba quitando la educación a Sofía, le estaba robando sus sueños, su identidad, su futuro. La estaba moldeando para ser una más de sus posesiones, tal como hizo con nuestra madre. No, dije. La palabra salió baja, pero cortó el silencio como un látigo. Mi padre giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué dijiste? Dije que no, repetí levantándome. Mi cuerpo temblaba, pero mi voz era firme. Usted no va a hacer eso con ella. Usted no le va a quitar su futuro. Él se levantó también, con la furia transformando su rostro. ¿Quién te crees que eres para decirme qué hacer en mi propia casa? Eres mi hija. Me debes obediencia. No le debo nada, respondí. Y las palabras que guardé por casi una década finalmente salieron a la superficie. Usted no es un padre, es un ladrón. Usted roba la tierra de la gente, roba su esperanza, y ahora quiere robar los sueños de su propia hija. Pero eso se acaba hoy, se acaba ahora. La guerra ya no era secreta, había sido declarada allí mismo, en medio de nuestra sala. La mirada en el rostro de mi padre ya no era de sospecha, sino de odio puro, y en el rostro de Sofía, entre las lágrimas, vi algo nuevo, una pequeña llama de esperanza. Ya no estaba sola, y supe que ya no había marcha atrás.
Había llegado la hora de quemar los puentes y, si fuera necesario, de incendiar su mundo. La explosión en la sala dejó un rastro de devastación. Mi padre, lívido de rabia, me prohibió dirigirle la palabra y se encerró en la oficina. Sofía corrió a nuestro cuarto sollozando. Yo me quedé parada en medio de la sala, con el cuerpo aún vibrando por la adrenalina de la confrontación. Fue entonces cuando sentí un toque en mi brazo. Era mi madre. Me tomó de la mano en silencio y me llevó a la cocina. Cerró la puerta. Sus ojos, que siempre vi como pozos de resignación, estaban ahora turbulentos, llenos de una emoción que no lograba descifrar. «¿Qué has hecho, Consuelo?», susurró con voz trémula. «Vas a traer la desgracia a esta casa. Él nunca te va a perdonar». «¿Y qué es lo que él le hizo a Sofía? ¿Usted lo va a perdonar?», repliqué, con la rabia aún hirviendo en mí. Usted se quedó ahí, sentada, en silencio, mientras él destruía el único sueño que ella tiene. ¿Por qué nunca dice nada? ¿Por qué siempre lo protege? Yo protejo a mis hijas, dijo subiendo el tono, algo raro en ella. Las protejo manteniendo la paz. No sabes cómo es, Consuelo. No sabes de qué es capaz cuando lo contradicen. Sé exactamente de qué es capaz, grité bajito. Sé lo de Ramona, lo de don Ismael, lo de don Ricardo, sé lo del libro contable. Lo sé todo, mamá. La única que finge no saber es usted. Las palabras la golpearon como una bofetada. Retrocedió con el rostro pálido. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. Las lágrimas que se tragó durante 30 años. No finjo, sollozó con el cuerpo temblando. Yo tengo miedo. He tenido miedo desde el día en que me casé. Miedo de su rabia, miedo de lo que la gente diría, miedo de quedarme sola, sin nada. Y ese miedo me paralizó. Se sentó en una silla con el rostro entre las manos y los hombros sacudiéndose. Por primera vez no la vi como una cómplice, sino como la primera víctima de mi padre, una víctima que estuvo tanto tiempo en la oscuridad que olvidó cómo era la luz del sol. Me senté a su lado. La rabia se disipó dando paso a una inmensa compasión. «Mamá», dije con voz suave, «yo también tengo miedo, pero el miedo que tengo de volverme como usted, de ver a Sofía volverse como usted, es mayor. Usted nos enseñó a tenerle miedo a él, pero nosotras somos 3 y él es solo 1. Su poder viene de nuestro silencio, y yo no voy a callar más». Pasé el resto de esa noche contándole todo. Le conté mi plan, lo del padre Mateo, lo del abogado. Le hablé de las pruebas que tenía, de la esperanza de justicia. Ella escuchó. Su llanto se fue calmando, y la expresión de su rostro cambió lentamente de desesperación a una vacilación temerosa, y después a una chispa de algo que no veía en mucho tiempo, determinación. Cuando el sol empezó a salir, me miró con los ojos rojos pero firmes. «El libro contable», dijo con voz baja. «Guarda una copia de la llave de la oficina en una pequeña caja de madera, dentro de su armario de ropa. Cree que nadie lo sabe». El corazón me dio un salto en el pecho. Era eso, la pieza que faltaba. El despertar de mi madre no fue un grito de guerra, sino un susurro, un secreto compartido en la madrugada que tenía el poder de cambiarlo todo. Había elegido un bando, y no era el de él. El plan fue trazado en susurros, en la seguridad de la cocina, mientras mi padre estaba en la tienda. Era arriesgado, una locura, pero era nuestra única oportunidad. La noche siguiente era jueves, la noche del juego de cartas. Sería ahora o nunca. Mi madre fue la pieza clave. Actuó con una naturalidad que me asustó. Aquella noche, durante la cena tensa y silenciosa, le sirvió a mi padre su comida favorita. Se quejó de un dolor de cabeza y dijo que se acostaría temprano. Fue ella quien, con manos firmes, tomó la pequeña llave de latón de la caja de madera escondida bajo una pila de sábanas. Cuando oímos el coche de mi padre alejarse, la casa se transformó. Sofía, con los ojos muy abiertos por el miedo y la emoción, se quedó de vigía en la ventana de la sala, lista para avisarnos si él volvía inesperadamente. Mi madre me entregó la llave. «Sé rápida, hija». Entré en la oficina. El olor a tabaco y papel viejo flotaba en el aire. Esa habitación era su santuario, el centro de su poder. Fui directo al escritorio. La llave funcionó. El cajón se abrió. Allí estaba, el libro de tapas negras, pero no podía simplemente llevármelo. Notaría su falta de inmediato. Necesitaba copias. En aquella época no había máquinas fotocopiadoras en cada esquina, pero yo tenía una cámara, una Instamatic barata, que compré con mi sueldo para tomar fotos de mi nueva vida en Zapotlán.
y tenía 3 rollos de película. Trabajamos febrilmente. Mi madre sostenía una lámpara de aceite para iluminar las páginas mientras yo, con las manos lo más firmes que podía, fotografiaba cada una de ellas, página tras página de nombres, números, extorsiones. El sonido del clic de la cámara parecía un disparo en el silencio de la casa. Con cada foto sentía que estábamos robando un pedazo de su alma sombría. Nos tomó casi 1 hora. Cuando terminé la última página, mis manos estaban sudadas y me dolía la espalda. Devolvimos el libro al cajón, cerramos todo y pusimos la llave de vuelta en su escondite. Nadie sabría jamás que estuvimos allí. Aquella noche no dormí. Me quedé en mi cuarto sosteniendo los 3 rollos de película en la mano. Parecían pesar 1 tonelada. Contenían la prueba de años de sufrimiento, la llave de la libertad de decenas de familias, la única oportunidad de un futuro para mi hermana, y tal vez la redención para mi madre. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, tomé el primer autobús de vuelta a Zapotlán. No dije adiós. No fue necesario. Cuando mi madre me abrazó en la puerta, su abrazo lo dijo todo. Ve y vence. Cargaba conmigo no solo los secretos de mi padre, sino también la esperanza recién nacida de 2 mujeres que habían decidido que ya no serían víctimas. Con las fotos del libro contable en mano, el abogado Fernando Rojas dijo que teníamos un caso fuerte, pero nos aconsejó intentar un último enfoque antes de llevar todo a la justicia. Un escándalo judicial puede arrastrarse por años, explicó en una reunión con el padre Mateo y conmigo. Su padre es un hombre de imagen. A veces, la amenaza de la vergüenza pública es más eficaz que la amenaza de la prisión. El plan fue montado. El padre Mateo convocó a una reunión de conciliación en la sacristía de la iglesia. Invitó a mi padre bajo el pretexto de discutir una donación para el nuevo techo de la iglesia, algo que su ego no rechazaría, e invitó también, sin que mi padre lo supiera, a don Ricardo, a Ramona y al hijo del señor Ramírez. Llegué a Zacualco aquel día con el abogado Rojas. Mi padre ya estaba allí, sentado en una silla, pareciendo el dueño del lugar, conversando con el cura. Cuando me vio entrar acompañada de un hombre de traje, su expresión se cerró, y cuando vio a los otros entrar, uno a uno, rostros que solo estaba acostumbrado a ver en posición de súplica, su cara se volvió una máscara de furia y confusión. «¿Qué significa esto, padre?», gruñó. «Una oportunidad para saldar las cuentas, Aurelio», dijo el padre Mateo con voz tranquila pero firme. No hubo gritos, no hubo acusaciones exaltadas. Fue un enfrentamiento silencioso, lo que lo hizo aún más devastador. El abogado Rojas, de forma calmada y metódica, comenzó a hablar. No hizo acusaciones, presentó hechos. «Don Aurelio, tenemos aquí el contrato de préstamo de la señora Ramona. La ley establece un límite para las tasas de interés. Las suyas están 10 veces por encima de lo permitido. Eso es usura». Se volvió hacia el hijo del señor Ramírez. «Tenemos el testimonio de proveedores que fueron presionados por usted para cortar el crédito de la zapatería Ramírez, causando una quiebra forzada. Eso se llama competencia desleal». Miró a don Ricardo. «Y tenemos la escritura del antiguo taller de don Ricardo, transferida a su nombre por un valor que no corresponde ni a 1/5 parte de su valor de mercado, bajo la coacción de una deuda». Mi padre intentó interrumpirnos, llamarnos mentirosos, pero el abogado levantó la mano. «Y tenemos esto», dijo Rojas, poniendo sobre la mesa una serie de fotografías ampliadas, las páginas del libro contable. El rostro de mi padre perdió todo el color. Miró las fotos, después a mí. En su mirada había un odio asesino. Pero también, por primera vez en la vida, vi miedo. El miedo de un hombre expuesto, despojado de su armadura de mentiras. «Tenemos 2 opciones», continuó el abogado. «Podemos llevar este expediente completo al Ministerio Público en Guadalajara mañana mismo. El escándalo será enorme. O usted puede reparar el daño que causó». Presentó una lista. La devolución de las propiedades de Ramona y don Ricardo. Una compensación financiera justa para la familia Ramírez y para una docena de otras listadas en el expediente. Y la creación de un fondo de estudios para Sofía, depositado a su nombre, que garantizara su educación hasta la universidad. Mi padre se quedó en silencio, con el rostro de piedra. El hombre que construyó su imperio con palabras amenazantes, ahora no tenía ninguna. Estaba acorralado. Su reputación, su respeto, todo por lo que vivió estaba en la balanza, y sabía que había perdido. Nos miró a cada uno de nosotros, uno por uno, y entonces, con voz ronca, le dijo una sola palabra al abogado: «Escriba». No fue una disculpa, no fue una señal de remordimiento, fue la rendición de un rey depuesto. En esa pequeña habitación sofocante,
Sin un solo golpe ni grito, el imperio de Aurelio Vargas se derrumbó. La noticia de la generosidad de don Aurelio se extendió por Zacoalco como fuego en rastrojo seco. Nadie sabía los detalles de la reunión, solo el resultado, que había devuelto la tierra a Ramona, regalado a don Ricardo su antiguo taller y ayudado a varias otras familias en dificultades. Para quien no sabía la verdad, parecía un acto de caridad cristiana. Pero para aquellos que la sabían, para quienes habían sufrido en sus manos, el mensaje era claro. El rey estaba desnudo. El respeto forjado por el miedo comenzó a desintegrarse. La gente ya no bajaba la cabeza cuando él pasaba. Lo saludaban con una frialdad cortante. Los chismes, antes susurrados, ahora se decían en voz alta en los rincones del mercado. Su autoridad, que parecía tan sólida, era en realidad un castillo de naipes, y nosotros habíamos quitado la base. En casa, la atmósfera era irrespirable. No nos dirigió la palabra ni a mi madre ni a mí. Pasaba los días encerrado en la oficina o en la tienda, donde los clientes ahora eran pocos. Su tiranía fue sustituida por un silencio amargo y resentido. Había perdido el control, y un hombre como él no sabía vivir sin eso. El mayor cambio, sin embargo, fue en mi madre. Elena, la mujer de los susurros y gestos contenidos, comenzó a hablar. Comenzó a tararear en la cocina. Comenzó a sentarse en el porche delantero por las tardes, algo que nunca hacía. Ya no tenía miedo. El hechizo se había roto. Una tarde la encontré preparando 2 maletas viejas. «¿Qué está haciendo?», pregunté. «Estoy haciendo lo que debí haber hecho hace 30 años», respondió sin dejar de doblar la ropa. «Me voy. Sofía y yo nos vamos a vivir con mi hermana a Sayula, hasta que Sofía se vaya a la facultad». «¿Y papá?», pregunté sorprendida. Se detuvo y me miró, y en sus ojos había una paz que nunca le había visto. «Tu padre tendrá que aprender a vivir con la única compañía que realmente valora, su dinero. Ya no somos su propiedad». Él no intentó detenerlas. Cuando vio las maletas cerca de la puerta, solo nos lanzó una mirada de desprecio y se dio la vuelta. Creo que, en el fondo, la presencia de ellas era un recordatorio constante de su derrota. Verlas partir fue agridulce, triste por el fin de la familia que nunca fuimos de verdad, pero inmensamente feliz por su libertad. Me quedé unos días más para recoger mis propias cosas. La casa, ahora vacía y silenciosa, parecía un mausoleo. El castillo había caído y el rey estaba solo en sus ruinas, y me di cuenta de que el mayor castigo para un hombre como mi padre no era la cárcel ni la pobreza, era la irrelevancia, era el silencio. Dejé Zacoalco de Torres una mañana de cielo azul, sin nubes. Me llevé solo una maleta pequeña con mi ropa y la caja con mis materiales de costura. No miré atrás. El pueblo, mi padre, la casa donde crecí, todo aquello pertenecía a un pasado que finalmente estaba dejando atrás. Encontré a mi madre y a Sofía en casa de mi tía en Sayula. Era una casa pequeña, humilde, con un patio lleno de gallinas y un árbol de limón, pero estaba llena de risas. La transformación de mi madre era lo más notable. Parecía más joven, más ligera. Su moño apretado dio paso al cabello suelto, y se reía, un sonido cristalino que apenas recordaba haber oído. Sofía estaba radiante. Se había matriculado en la mejor escuela de la ciudad para terminar sus estudios, y ya hablaba animadamente sobre las carreras en la Universidad de Guadalajara. El fondo de estudios que mi padre fue forzado a crear era su pasaporte a la libertad, un futuro que ahora podía construir con sus propias manos. El nuevo comienzo no fue fácil. No teníamos lujos, pero teníamos algo mucho más valioso: paz. Seguí en mi empleo en la confección en Zapotlán, pero ahora el dinero que ganaba era nuestro. Juntábamos cada centavo. Mi madre, con su habilidad para la cocina, comenzó a vender tamales y dulces caseros en el mercado de los domingos. Sofía, después de la escuela, ayudaba con las entregas. Nos convertimos en un equipo, 3 mujeres unidas no por lazos de miedo, sino por un amor resiliente y un propósito compartido. Había alegría en las cosas simples, en el olor del café por la mañana sin la sombra de la ansiedad, en las conversaciones por la noche que no eran interrumpidas por pasos pesados, en la libertad de estar en desacuerdo, de reír alto, de ser nosotras mismas sin pedir permiso. Recuerdo una tarde sentadas bajo el limonero del patio, desgranando maíz para los tamales. El sol calentaba y una brisa suave mecía las hojas. Sofía contaba una historia graciosa de la escuela y mi madre y yo nos reíamos hasta las lágrimas. En aquel momento respiré hondo.
El aire parecía diferente. Era más puro, más ligero. Era el aire de la libertad, y tenía un sabor dulce, el sabor de una batalla ganada no con armas, sino con valor, verdad y la fuerza inquebrantable de 3 mujeres que decidieron romper sus propias cadenas. Los años que siguieron fueron de trabajo duro. La vida sin el soporte financiero de mi padre, aunque estuviera envenenado, era una lucha diaria. Había días en que el dinero escaseaba, en que comíamos frijoles y tortillas por una semana entera, pero nunca hubo un día en que nos arrepintiéramos. La pobreza honesta era infinitamente mejor que la riqueza de la servidumbre. Me convertí en la principal proveedora. Mi reputación como costurera creció. Ya no hacía solo uniformes. Comencé a aceptar pedidos particulares, vestidos de novia, de primera comunión, ropa de fiesta. Mi pequeña habitación en la pensión se transformó en un taller improvisado, lleno de telas, hilos y sueños de otras personas que ayudaba a realizar. Mi madre y mi tía se hicieron socias en el pequeño negocio de comida. La fama de los tamales de doña Elena se extendió por Sayula. Se despertaban antes de que saliera el sol para preparar todo, con el rostro encendido por el vapor de las ollas y las manos oliendo a comino y cilantro. Eran mujeres de negocios, orgullosas e independientes. Sofía era nuestro orgullo. Se graduó de la preparatoria como la mejor alumna y, como soñó, entró en la Escuela Normal de Jalisco, en Guadalajara, para ser maestra. Cada carta que recibíamos de ella era un bálsamo para nuestras almas cansadas, llena de descubrimientos, de nuevos conocimientos, de una alegría contagiosa. Las 3, cada una a su manera, estábamos cosiendo, cocinando y estudiando los retazos de nuestras vidas rotas para crear algo nuevo, bello y nuestro. Las noticias de Zacoalco llegaban esporádicamente. Mi padre había vendido la tienda de abarrotes. Envejeció rápidamente, decían. Se volvió un hombre amargo y solitario al que rara vez se veía fuera de casa. Nunca nos buscó, nunca pidió perdón, y nosotras nunca más hablamos de él. Se convirtió en un fantasma, un recuerdo de una vida que ya no era nuestra. No había odio en mi corazón, solo un vacío, un espacio donde el amor de un padre debió haber existido. Pero aprendí que uno no puede vivir de lo que debió ser. Uno vive de lo que construye, y nosotras estábamos construyendo algo sólido, algo real. Una casa sin muros de miedo, una familia cuyo cimiento no era la obediencia, sino el respeto y el amor mutuo. Y esa construcción, aunque lenta y difícil, fue la obra más importante de mi vida. El tiempo tiene una forma de suavizar las aristas más afiladas del dolor. Los años pasaron, trayendo consigo las estaciones de la vida. Mi madre envejeció en paz, rodeada del cariño de su hermana, de su hija y, más tarde, de sus nietos. Nunca más levantó la voz, pero su silencio ahora era de serenidad, no de miedo. Falleció durmiendo a los 75 años, con una sonrisa en los labios. En su funeral, la iglesia de Sayula estaba llena de personas cuyas vidas ella había tocado con su comida y su bondad silenciosa. Sofía cumplió su sueño. Se convirtió en una maestra dedicada y amada en una escuela pública de Zapotlán. Se casó con un buen hombre, un maestro de obras, y tuvo 2 hijos. Enseñaba a sus alumnos no solo a leer y escribir, sino a tener pensamiento crítico, a cuestionar, a nunca aceptar la injusticia en silencio. Ella rompió el ciclo. ¿Y yo? Yo nunca me casé. Mi trabajo se convirtió en mi compañero, mi pasión. Con mis ahorros abrí mi propia pequeña tienda de costura en Sayula, Creaciones Chelo. Me convertí en una figura del pueblo, Doña Consuelo, la costurera de manos mágicas que lograba arreglar cualquier cosa, desde un rasguño en un vestido hasta el corazón roto de una joven clienta. Mi tienda se volvió un punto de encuentro para las mujeres, un lugar seguro para platicar, para desahogarse, para pedir consejos. Compré una casita, no muy lejos de mi tía, con un jardín donde planté tamarindos y bugambilias, la casa que mi madre y yo soñamos, un lugar solo nuestro. Don Ricardo, el carpintero, falleció unos años después de recuperar su taller. Su nieto continuó el oficio, y cada Navidad me enviaba un pequeño objeto de madera tallado a mano, un gesto silencioso de gratitud que atravesaba los años. Ramona y su familia prosperaron en la tierra que recuperaron. Sus hijos estudiaron. Uno de ellos se hizo agrónomo. Las semillas de valor que plantamos en aquella reunión en la sacristía habían florecido de maneras que nunca pude imaginar. La justicia que buscamos,
No fue solo por dinero o propiedades, fue por restaurar la dignidad, por devolver a la gente el derecho a soñar y a construir sus propias vidas sin el miedo a un depredador. Mirando hacia atrás, ya no veía a la niña asustada escondida tras los sacos de maíz. Veía un camino largo y sinuoso que me trajo hasta aquí, hasta este jardín tranquilo, bajo la sombra de los árboles que yo misma planté. Hoy tengo 74 años. Mi cabello es blanco como el algodón, y mis manos, que tanto cosieron, están manchadas y nudosas por la edad. Pero mis ojos, dicen, aún tienen la misma llama. Vivo en mi casita de Sayula, y las tardes son mi momento de reflexión. Me siento en mi mecedora en el porche con una taza de té de canela y observo las bugambilias coloridas que trepan por la pared. Los recuerdos vienen en olas. Recuerdo el olor a polvo y miedo de aquella tienda. Recuerdo el peso del libro contable de tapas negras en mis manos. Recuerdo el rostro de mi madre iluminado por la lámpara mientras fotografiábamos las páginas. Un acto de traición que fue, en realidad, el mayor acto de amor. Pienso en mi padre. Supe que murió solo, hace muchos años. No fui a su entierro. No por odio, sino porque el hombre que él fue para mí ya había muerto aquella tarde de 1974. ¿Perdonarlo? No sé si esa sea la palabra correcta. Perdonar parece implicar que lo que hizo fue, de alguna forma, aceptable. Yo no lo acepto, pero tampoco cargo ya con la rabia. La rabia es una carga pesada y mis hombros están cansados. Simplemente lo entregué al silencio de la historia, al juicio de Dios o de la nada, lo que sea que venga después. Lo que he aprendido, sentada aquí en este porche, es que el secreto de una familia no es la mentira que se cuenta, sino la verdad que se elige ignorar. Y el silencio, que parece un refugio, es en realidad la más peligrosa de las prisiones. Protege al agresor, nunca a la víctima. Mi vida no fue la que soñaba de niña. No me casé, no tuve hijos, pero tuve una familia que elegimos formar. Yo, mi madre y mi hermana, y más tarde mis sobrinos, que me llaman tía Chelo y llenan mi casa de ruido y alegría los fines de semana. No me arrepiento de nada. Cada decisión, cada riesgo, cada noche sin dormir valió la pena, porque la paz que siento hoy, el orgullo que siento al ver a mi sobrina nieta leyendo en voz alta en mi jardín, sin miedo a ser interrumpida, sin miedo a soñar, esa paz no tiene precio. Fue la cosecha de la semilla de rebelión que planté hace tantos años, una cosecha que tomó una vida entera para crecer, pero cuyos frutos son dulces y duraderos. Mi sobrina nieta, la pequeña Elena, que lleva el nombre de mi madre, se sienta a mis pies. Tiene 8 años y los mismos ojos curiosos que tenía Sofía. Está leyendo un libro sobre mujeres que cambiaron el mundo. Abuela Chelo, dice levantando los ojos del libro. ¿Es cierto que enfrentaste a un hombre malo hace mucho tiempo? Sonrío. La historia, con el tiempo, se ha vuelto una especie de leyenda en la familia. No, mi amor, le digo acariciando su cabello. Yo no enfrenté a un hombre malo. Yo enfrenté al miedo y al silencio. Ellos son los verdaderos villanos. Frunce el ceño intentando entender. Mira bien, Elena, continúo con voz suave. Lo más importante que tienes no son tus juguetes ni tus vestidos bonitos. Es tu voz. Hay personas que intentarán hacerte creer que tu voz es pequeña, que no importa. Intentarán enseñarte a guardar silencio, a bajar la cabeza. Pero nunca debes permitir eso. Tu voz tiene poder. Úsala para decir la verdad, para defender a quien no puede defenderse, para pedir ayuda cuando la necesites. Nunca, jamás, dejes que nadie te asfixie con el silencio. Me mira con una seriedad que me conmueve. Lo prometo, abuela, sé que lo promete. En ella, y en todos los niños de mi familia, veo el futuro que ayudé a construir. Un futuro donde el miedo no es el jefe de la casa, y la verdad no tiene que esconderse en lo oscuro. Mi historia es solo una entre tantas otras. Una historia de una abuela que un día fue una niña asustada, pero que aprendió que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Si esta historia de una vida tocó tu corazón, si la lucha por encontrar una voz te resulta familiar, entonces te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like, tu comentario, porque cada historia compartida es una semilla de valor que plantamos en el mundo. Y como aprendí en mi jardín, incluso la más pequeña de las semillas, con un poco de luz y tiempo, puede crecer y convertirse en algo fuerte y bello. Que tu voz florezca,